Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a su Modcast, el podcast para los amantes de los perros. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de Mod, y te recuerdo que si quieres aprender un poco más acerca de nutrición canina, educación, salud, entrenamiento, psicología, entre otros, estás en el lugar indicado. Yo hoy estoy muy contento porque tenemos de invitado a José Luis Gutiérrez, un médico veterinario con más de 20 años de experiencia y aparte con más de 10 años de experiencia en herbolaria y en Acupuntura veterinaria. acupuntura veterinaria para mascotas. Entonces, José Luis, muchísimas gracias. Hola, Estamos ¿qué muy tal, contentos Enrique? de tenerte aquí. Me gustaría presentarte con la gente que nos está viendo. Platícales un poquito acerca de ti y dónde te pueden encontrar en redes sociales. Ok, claro que sí, Enrique. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo soy Gracias. médico veterinario zootecnista, esa es mi carrera. Y pues más o menos la mitad de ese tiempo que he ejercido, empecé a hacer acupuntura, primero acupuntura, después herbolaria, y una vez que me enrolé con la acupuntura, comencé con herbolaria china. Estudié un par de certificaciones internacionales bueno, uno de acupuntura, una certificación internacional, otra certificación internacional en herbolaria china y una última que no hace mucho que terminé en herbolaria china avanzada. Y también Wow. tengo diplomados en fisioterapia, Ok, ok. fisioterapia y rehabilitación en mascotas, principalmente perros, Ok. que es lo que más nos piden, pero Uh -huh. perros, gatos en general, Ok. es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo. Padrísimo. Y recuerden a la gente, José Luis, en dónde los pueden encontrar en redes sociales. Ok, es en Acupuntura para Mascotas Monterrey, Ok. en Natural Vets de México y en Facebook y en Instagram también estamos así. Ujú. Perfecto, excelente. Y la plática que queremos tener hoy es acerca de fisioterapia, Ujú. bueno, fisioterapia y rehabilitación en perros, ¿correcto? ¿Es lo Así mismo es. o no es lo mismo? Bueno, la rehabilitación es regresar a la mascota, al Ajá. movimiento o a ser un poquito más independiente después Ok, de ok, alguna agresión, una cirugía, cualquier situación que haya pasado por su vida. Y se utiliza la terapia física ok. para llegar a esa recuperación de movimientos. Ok. La terapia física la podemos utilizar de diferentes modalidades, se les llama. Vamos a pensar masaje, que es manipulación de los Ajá, ajá. músculos, todo este tipo de cosas. Lo que le llaman algunos aparatología, básicamente láser, fotones, Ok. poner el equipo de electroacupuntura, por ejemplo. Ahí se Ujú. mezclan dos tipos de tratamientos, acupuntura con electricidad Ok, ok. para estimular las terminaciones nerviosas y dirían en la medicina china para estimular la circulación del chi en ese caso. Como Quitar dolor, básicamente. como los toques interferenciales que ponen en la terapia de personas. Sí, en el TENS en ese caso, que son como Ok. parchecitos, Ujú, esos se ujú. utilizan para quitar dolor, Ok, más que para ok. estimular los músculos, aunque también hay fisioterapeutas que lo utilizan para estimular la contracción muscular de manera pasiva, Ya. Ok, pero ok. funcionan mejor. Es el caso del TENS, que es estimulación nerviosa transdérmica, creo que sí Ok, se llama. ok, ok. Y funciona muy bien mezclado con ultrasonido, por ejemplo, Ya. para quitar dolor y funciona bastante bien para regresar la cantidad de flujo sanguíneo Ok. en el área de la lesión. Entonces, platícanos un poquito, primero que nada, porque muchos de nosotros estamos familiarizados con la terapia y la rehabilitación en personas, pero para perros y para gatos es algo que muy pocos hemos escuchado. Yo no sé si Ujú. sea nuevo o no. Sí lo estoy escuchando cada vez más, pero también sé que hay mucho desconocimiento al respecto. Entonces, vamos a empezar un poquito por el principio y platícanos, José Luis, ¿cuándo es candidato para necesitar rehabilitación o para que un perro necesite fisioterapia, por ejemplo? Ok, bueno, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un paciente que le hicieron cirugía en la espalda, por ejemplo, por un disco intervertebral que se lastimó. Trae Ok. mucho dolor, el cirujano decidió hacerle la exclusión, quitar el disco. Una vez Ajá. que ya se quitó, se liberó la presión que estaba ejerciendo el disco sobre la médula, es muy Ajá. doloroso generalmente, ya entramos nosotros
hacer la rehabilitación para que regrese o quite dolor con a lo mejor no tantos medicamentos en un determinado momento, masajes. Probablemente no vamos a ser tan agresivos de inicio, queriéndolo mover mucho. Lo primero es tratar de regularizar el sistema que quite dolor y después ya podríamos empezar a hacerle ejercicios más específicos. Ahora, ¿cuándo se puede empezar? Pues yo recomiendo el día siguiente de la cirugía. Yo no Y soy muy... ajá. Dime, no, dime. no, adelante. Tú Ah, no ok. eres muy... Yo generalmente recomiendo, por Ajá, ejemplo, acupuntura, poner calorcito o frío en ok, su caso, al día siguiente de la cirugía. No es necesario esperar demasiado. Por supuesto, ok. vamos a levantar, que mantenga su peso sobre sus patitas o hacer mucho movimiento al día siguiente de la cirugía. Probablemente no sea conveniente. Claro, oye, José, una pregunta, pero ¿y después de cualquier cirugía necesitan fisioterapia los perros o son específicamente en las que están Mm, relacionadas más con la parte muscular o Yo huesos? considero que es más en la cuestión cirugía de ortopedia o Ok, algún golpe que hayan tenido. Hay ocasiones que sí nos han pedido que después de una cirugía abdominal, por ejemplo, que ajá, necesita porque se lastimó el músculo una vez más o ok, está teniendo mucho dolor, eh, se hace terapia física, pero en ese caso probablemente es un poco menos invasivo, digámoslo de esa manera. No vamos a usar tantos aparatos, pero a ok, lo mejor magnetos, a lo mejor fotones, un poco de masaje, calor ok. o frío en su caso, que no Ujú, funciona igual. Eh, Ahorita si quieres platicamos de eso. claro, Eh, entonces, para fines prácticos, normalmente se utiliza más para cirugías de hueso, eh, músculos, ok. la médula o discos intervertebrales. Ya, otra pregunta más al respecto, porque fíjate que yo cada vez más estoy escuchando acerca de los condoprotectores. Los condoprotectores son, no sé si medicamentos o sustancias, pero bueno, nos ayudan a regenerar, y corrígeme aquí si estoy mal, pero nos ayudan a regenerar un poquito el cartílago o nos ayudan un poquito a aliviar el dolor en las articulaciones en general. Y te pregunto por lo siguiente, cuando los perros presentan dolor para caminar, para pararse, etcétera, sobre todo perros viejitos o perros que pudieran haber sido propensos a displasia o que empiecen a presentar síntomas, ¿ellos son candidatos también para fisioterapia o esto es otra parte diferente? No, sí, también. Ya viendo la cuestión de las cirugías, Ajá, la otra vertiente, digamos así, es situaciones de artritis, ok, situaciones de perritos viejitos, ok, como es muy común, por ejemplo, gran parte de los tratamientos que damos son en perritos generalmente talla grande o gigante, que ok. algún tiempo tuvieron dolor por displasia de cadera, por ejemplo, en este caso, ¿Es y más ahora no pueden mover las común patas. Ujú. ese dolor en articulaciones y en displasia, es más común en perros de talla grande y gigante que en perros de talla chica o es indistinto? Creo que es instinto. La Ok, situación es que los perros de raza grande y gigante, como son muy ajá, pesados, usualmente se batalla más para manipularlos. Un perro ya, más pequeñito también puede tener displasia o artritis, es menos común en los perros pequeños, eh, pero es mucho más fácil manipularlos, los cargan, los llevan, les mueven más sus patitas y ok, tienden, y como son más ligeros, a lo mejor ujú, pueden tener un poco más de movimiento. Los perros ok, gigantes son los que más, o grandes y gigantes, son los que más se nota. Y después terminan ya en la otra fase. Ya no tienen dolor, ahora ajá, tienen debilidad muscular y ya no se ok, pueden mover. En la medicina china le llaman síndrome Wei, por ejemplo. Wei ok, literalmente es marchito. ya, Imagínense una persona o un perrito en este caso que se ujú, sienta y ya no se puede volver a levantar. Las articulaciones se hacen duras, los músculos empiezan a ser chiquitos y ya no se pueden levantar. Lo mismo les pasa o lo vemos muy comúnmente en los perritos que ya tuvieron alguna situación, ok, una cirugía, artritis, displasia de cadera, no pudieron recuperar su movimiento o no se pudo controlar el dolor en su momento, ya no quiso ajá, mover sus patitas, las fibras musculares se empiezan a hacer chiquitas, digamos, o se pierden, ujú, ujú. y con ello también las terminaciones nerviosas que llegan a los músculos, a los tendones y Oh, ligamentos. Entonces ya no pueden mover las patas.
Tenemos que regresar esa movilidad. Y es interesante esto de los músculos, por ejemplo, porque todo el mundo decimos, músculos, pues son músculos, y no. Ok. Hay varios tipos de fibras musculares. Ujú. Para fines prácticos es fibra muscular tipo 1 y fibra muscular tipo 2. La 2 hay muchos tipos, pero la 2. Ok. ¿Cuál es la diferencia que vemos? Las tipo 2 son las que se estimulan haciendo pesas, por ejemplo. Crecen y nos vemos Ujú. así bien fuertotes. El clásico Ujú. perrito es que está bien popudo o tiene los hombros enormes y así lo quiero ver bien Claro. grandote. Esos son Ajá. fibras tipo 2. Ok. Esas consumen mucha glucosa, Ajá. mucho azúcar como para agarrar energía. Ujú. Eh, Aguantan muy poco, tienen mucha fuerza, por supuesto, da mucha fuerza al paciente, pero duran muy poco ese estímulo o esa Ok. fuerza dura por muy poco tiempo. Y desafortunadamente esas se pierden con la edad. Por el hecho de ser así viejitos, se pierden entre el 25 y el 30% de la masa muscular. No Ok. importa si Ok. están haciendo mucho ejercicio. Ya. Las otras fibras son las tipo Nos 1, pasa, a las personas también nos pasa. O sea. así es, sí, sí, sí. Y ¿Y las las fibras fibras tipo uno? tipo 1 son más delgadas, digámoslo de esa manera, son más delgadas, aguantan mucho el estímulo, no se cansan tan fácil, de hecho no se cansan así una vez bien entrenadas no se cansan, Ok. consumen mucha grasa Ujú. para tratar de mantenerla o consumir energía, vaya, la energía la sacan de la grasa. Eh, Aguantan mucho, fijan las articulaciones Ajá. y lo más interesante es que no se pierden con la edad. Entonces, ese tipo de fibras son las que nos interesa estimular mucho más en perritos que ya están más viejitos para que ellos se puedan mantener caminando por mucho más tiempo o toda su Ok. vida, lo que Ok. les queda, digámoslo de esa forma. Entonces, es bien interesante cómo de repente se quedan paralíticos, digámoslo paralíticos, ya no pueden Ajá. mover las patitas y en una semana dice el cliente o el dueño de la mascota, es que ya no tiene nada de músculo. Sí, ya se perdieron las fibras musculares tipo 2, Ok. ahora tenemos que Ujú. estimular las tipo 1 lo antes posible. Por eso yo no recomiendo que se queden después de una cirugía, se queda 3 meses sin hacer nada en Ok. jaula, Ok. porque cuando lo queremos empezar a estimular ya se perdieron mucha masa muscular. Eso sin tomar en cuenta el hueso, que también Ajá. el hueso necesita presión para mantenerse sano. Ok, tiempo, Sí, una pregunta aquí por algo que hiciste que me gustaría hacer un paréntesis rápido nada más. Hay veces en que después de una cirugía nos dicen, bueno, que el perrito no se mueva, que esté en jaula. ¿Cuál es ahí sí no se tiene que mover sí, sí me explicó? sí, el Porque ahí de criterio que repente, normalmente, ahí sí tenemos que seguir bastante las recomendaciones del cirujano, ok, pero también tenemos que escuchar al paciente, ver qué es lo que ya, necesita el paciente en particular, porque a lo mejor el cirujano, no puedo generalizar, pero a claro, veces el sí, sí, cirujano dice, ¿sabes qué? Le puse tal cosa y no estoy muy seguro, mejor que se quede en jaula. No, ya, no lo hacen de manera cotidiana, pero sí sucede. Y a veces pasa, el perrito se sintió tan bien, se le quitó el dolor tan bien, se levanta y pum, tronó el implante, el clavito, el alambrito, cualquier cosa, la placa que le hayan puesto. Sucede porque pues obviamente hay muchos perritos que les encanta el cuento y andan jugando y no les importa nada. claro, Eh, entonces, sí, yo no recomiendo tanto tiempo en ok, jaula. ok, Por eso es que hago mucho énfasis en que lo antes posible es lo ideal y ok, hay ok, que adaptar el tratamiento necesario para cada paciente. No todos los pacientes van a necesitar láser o no todos los pacientes van a necesitar solamente acupuntura. ok. Hay que hacer un estudio de qué es lo que necesitan y después ir añadiendo los tipos de modalidades para Y no caer en... Sí, cuéntame un dime, poquito dime. nada más, José Luis, en esta parte de la fisioterapia con los perros, ¿es 100% en clínica? ¿Es una parte en clínica y otra parte en casa? ¿O cómo funciona? Como lo hacemos nosotros lo Ajá, hacemos una parte en clínica y les enseñamos ejercicios al dueño para que sigan en casa. Y luego, días después regresa, ajustamos y se llevan tarea, como les dice Mariana. Y yo también, bueno, ajá, se van a llevar tarea, aquí el trabajo es de todos, y más duro es el propietario porque le van a estar dando terapia en casa. Y a mí me interesa mucho que se involucren.
porque ellos también van agarrando las sensaciones de su mascota y que dicen, no, es que sabes que siento que le falta tal cosa. Y si ya el dueño de esa mascota me dice, siento, y enfatizo mucho el siento, que le falta tal Mm, cosa, tengo que escucharlo y quitarme el rollo de doctor, no me interesa lo que tú digas. Eso es lo que claro, necesita, no. Entonces, sí es súper importante para mí que el propietario se involucre en el tratamiento, obviamente guiado por nosotros, para claro. que siga. Y hay ocasiones en los que terminan el tratamiento, ellos sigan haciendo terapia en casa sin a lo mejor necesitarlo, poniéndolo entre comillas, Ajá, y ajá. tiempo después regresan y vemos una mejoría bastante palpable. Entonces, y le siguen así haciendo diferentes tipos de ejercicio, mezclando, ellos ya mismos se empoderan y dicen, no, yo le hice tal cosa y puse esto, hice aquello, y yo encantado de la vida, que no me molesto bajo ninguna circunstancia de que metan mano, y a mí me Claro. gusta mucho. Fíjate que es muy real y te comparto una experiencia que yo creo que es enriquecedora para todo el mundo porque uno, no, lo que te voy a platicar no siempre es en etapas críticas la fisioterapia, bueno, creo yo. Ujú. Te cuento una anécdota. Una amiga tenía dos loberos irlandeses y uno de ellos estaba muy encorvado, Ajá, excesivamente encorvado. Y no te voy a hacer el cuento muy largo, me dijo en su momento que le habían diagnosticado como que se estaba pellizcando un nervio y traía mucho dolor, algo por el estilo. ujú, Años después, yo veo a Chato también como que los notaba un poquito encorvado y notaba que se ajá, le sentían mucho las vértebras de la columna. Y en su momento Mariana me dijo, oye, mira, puede ser que en las vértebras se esté calcificando un poco, pasa con los perritos que son muy saltarines y muy activos, ujú, y lo que tienes que hacer es que cuando estés tú acostado, bueno, cuando estés tú con él, lo acuestas boca arriba, lo estimulas de esta manera en las patas, y como las estira, poquito a poco esa ajá, calcificación de las vértebras se va pues, rompiendo o cediendo de alguna manera, ¿no? Y es algo muy sencillo que puedes hacer en casa para temas que, pues, en este caso no era tan grave. Hay temas mucho más claro. serios, pero, pero no, lo que quiero compartir es que no, que aplica no solamente en situaciones críticas y que no toda la fisioterapia ni es extrema ni requiere estar tanto tiempo en la clínica, ¿no? Y aparte, en mi experiencia también, yo al hacerlo, te involucras más. Sí me explico, o sea, empiezas a ver, empiezas a Sí, ver, claro. mira, le masajeo aquí y estira así la pata, veo que le gusta. Ujú. Entonces, también para el papá del perro es una experiencia diferente porque empiezas a conocerlo más. Sí, definitivamente es súper importante. Por ejemplo, que estén encorvaditos, dices, bueno, trae dolor en la espalda. Bueno, Y no siempre nos damos cuenta o no claro. sabemos. Nada más O pensamos, lo bueno, pues se hacemos ya de encorva. manera, claro, decimos, pues es que así está, y así siempre ha estado. Ajá, sí. O empiezan a meter las pompillas, los miembros posteriores, y ya se empiezan a cortar los músculos, y luego terminan todos enconchaditos, digamos. Oh, Entonces hay que claro. hacer estiramientos en la espalda, estiramientos en las piernitas, movimientos pasivos, que es parte de la terapia que algunas veces les enseñamos a los propietarios, pero no antes siempre de poner calor. Por Ok. ejemplo, calorcito para estimular las circulaciones, como nosotros hacemos calentamientos antes de hacer Ajá. ejercicio, nosotros le ponemos calor a lo mejor. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el perrito está con la espalda pero hacia abajo? Entonces dicen, bueno, ¿y por qué le pasó? Ajá. Bueno, pues muy probablemente es por falta de tono muscular en los parte del intercostales o en los abdominales. Ok. Se hacen muy flácidos y empiezan a caerse y se ven así la espalda caída, digamos. Entonces, ¿cómo le podemos hacer eso? Pues bueno, es fácil. Por ejemplo, eso que tú dices, si le hago cosquillas aquí, por ejemplo, una forma de estimular los músculos el abdomen es hacerle cosquillas, que los empiecen a tensionar y eventualmente, si solamente es la debilidad muscular, comienzan a recuperar el plano, que sea totalmente Ok. planito a la espalda. No queremos ni perritos hacia arriba, ni perritos hacia abajo. Tienen que estar bien parejitos, y eso nos dice la salud de la espalda. Entonces, eso que mencionaste, me involucro o se involucran y le Ajá. toco y le doy y le hago,
nos dice mucho porque a nosotros también como veterinarios escuchamos y decimos, ah, bueno, entonces si le gusta y ya se dieron cuenta que eso le gusta, vamos a seguirlo por ahí estimulando lo que ya le gusta. No necesariamente porque el libro dice que tiene que ser de esta forma, así seguirlo. Y eso, pues bueno, lo da un poco la experiencia, estar escuchando y más o menos ver qué sí funciona y qué no funciona. ¿Qué Yo quiero tipos de hacer ejercicio? aquí un pequeño paréntesis nada más para explicarle a la gente porque me parece muy relevante y en la experiencia que yo he tenido con José Luis y con Rosy en The Natural Vets, a mí me parece muy impactante lo que te preguntan ellos que no te preguntan otros veterinarios. ¿A qué me refiero? Yo me acuerdo, José Luis, que tú me has hecho preguntas acerca de qué le gusta, qué no le gusta, cuándo está Ujú, contento, cuándo está más ujú. activo, cuándo está menos activo. Y son preguntas que yo muchas veces no me había hecho, pero ya a la hora que nos explicas la razón y cómo tomas en cuenta todo el panorama general del perro, para mí hace mucho sentido y me deja muy tranquilo porque sé que están tomando en cuenta el bienestar completo de mi perro, no nada más un síntoma de dolor que queremos aliviar sin necesariamente descubrir qué es lo que está detrás de ese síntoma y cómo voy a hacer que en lo sucesivo mi perrito pues pueda corregirlo o si no se puede corregir, que lo pueda hacer llevadero en el resto de su vida, ¿no? Sí, definitivamente lo mejor es, bueno, al menos a mí como me ha funcionado más, Ajá, es tratar en un conjunto. Cada paciente es un conjunto y claro. tenemos que verlo completito. Y cada paciente es distinto. No el Ujú. mismo tratamiento que le funcionó a tal perrito le va a funcionar a este otro. Aunque sean los mismos signos clínicos, la misma enfermedad, probablemente el patrón es distinto. Entonces nos tenemos que ir adaptando. Y estos tratamientos son tan dinámicos Ok, que a veces no es porque no le atinemos, sino que ya cambió el patrón, entonces hay que adaptarnos y claro, cambiamos. Y ya cambió el patrón y nos volvemos a cambiar. No es tan estático como yo solía ser, de que, bueno, dale analgésico y hasta, pues probablemente se va a quedar así toda su vida. A lo mejor ya cambió el patrón y tenemos que hacer ciertos cambios. Entonces, claro. por eso para mí es tan importante, por ejemplo, que dices, escuchar lo que me dicen, cómo me lo dicen, cuando me lo dicen, a qué están viendo. Si al momento que me lo dicen ven al paciente o pues realmente a lo mejor están preocupados o no, eso no les preocupó y ni siquiera le había pasado por aquí o ya les Ujú. había preocupado y nadie les había, no, nadie los había escuchado. Por ejemplo, ¿qué hace en las noches? No, pues está caminando en las noches y se levanta y ¿qué hace? Empieza a jadear. Ah, bueno, para mí en la medicina china dice tal cosa. ¿Y a qué horas es? Ah, no, pues que es entre la 1 y las 1 y 3 de la mañana. Ah, bueno, es el ritmo circadiano en ese horario, es el hígado. Entonces Ok, probablemente el hígado no está funcionando bien. O se levanta y como que tose y va al baño y bueno, ¿qué más hace? No, pues ahí medio no está incómodo, se mueve, jadea. Ah, bueno, ¿a qué horas? Entre 3 y 5. Ah, bueno, a lo mejor son los pulmones. Y así nos vamos, tratando de, cuanto más información tengamos, más fácil es para nosotros llegar a un diagnóstico ajá, y hacemos definitivamente tenemos que integrar. Decimos, ok, ¿cuál es el diagnóstico occidental de la medicina alópata? ¿Cuál es el ajá. diagnóstico de la medicina china en mi caso? Ujú. Y empatarlo. Y en ese momento ya podemos hacer un abanico entero de tratamientos. Medicamentos o no, ya veremos en su caso, Claro. pero no necesariamente, como habíamos platicado antes, no están peleados ningún tipo de Ajá. tratamientos. Lo Sí, sí, mejor es sí. lo mejor para el paciente, que es la medicina integrativa, que ahora se le llama, ya no tanto medicina eh, complementaria Ujú, ujú. o medicina holística, ya se le está diciendo más integrativa, pero por supuesto tenemos preferencias como doctores y decimos, no, pues a mí me funciona tal cosa y es lo único que Claro. hago. Entonces sí, es muy buena idea eh, integrar al paciente y no ver órganos en nuestros Ujú. pacientes como si fueran islas. O sea, Claro. por allá están los riñones, por allá está el corazón, por allá está el hígado y por acá está el páncreas y pues yo me dedico al hígado. Por eso, ¿y qué pasó con Claro. el hígado? El hígado, los pulmones, al final de cuentas, a mí el que me interesa es chato, no me Sí, interesa sí, el claro. hígado del chato. Sí, Entonces, sí, sí, esa sí, es por una supuesto. situación Eh, eh, que eh, claro, el sí método es científico definitivamente que hay que es algo maravilloso, pero no podemos ser tan arrogantes para pensar y decir que no hay nada fuera del método científico, solamente porque no lo sabemos ver, medir o interpretar. ¿Me sí, explico? sí, Entonces, sí, sí.
Oye, José Luis, y otra pregunta. Entonces, imaginemos, por lo que me estabas diciendo ahorita, hay perritos que conforme van creciendo, van perdiendo movilidad. Muchas veces nos vamos medio acostumbrando porque decimos, Ujú. pues ya no camina igual, o bueno, pues yo también batallo para levantarme un poco. Pero después vemos que va avanzando esa pérdida de movilidad. ¿Qué tanta? Y yo sé que te estoy poniendo a lo mejor en una situación un poco difícil por la pregunta tan general, pero en esos casos en que mi perro va perdiendo movilidad, ¿se puede recuperar? ¿Es posible? En la mayoría de los casos tú ves que es algo que pueden ganar un poco más de tiempo teniendo más movilidad o Ujú. realmente es un caso por caso. Generalmente sí, bueno, primeramente no nos tenemos que acostumbrar al dolor o verlos con dolor. Ok. No tienen por qué vivir con dolor y Eso es tenemos que, súper importante porque a todos pensamos que, bueno, así es y ya. sí, está Ok, viejito. qué bueno que lo dices. No nos Sí, tenemos que acostumbrar al dolor. sí, no, definitivamente no. Y bueno, te pongo un caso de nuestra perrita, nos duró 20 años, una Ok, chihuahua, ajá. y a los 14 años ya la habíamos empezado a ver como que media eh, lenta. Ok, Algo no traía, ya no corría igual, ya no subía escaleras igual, ya lo subía como que en pasito, pasito, se paraba, pasito, se paraba. Hicimos cambio totalmente, le empezamos a dar alimento natural. En tu caso, ajá, bueno, fue en mood. ajá, ajá. No es por echarte porras, pero sí fue mood en ese caso. Gracias. Le dimos acupuntura, herbolaria y después cambiamos a homeopatía. Ok, Ya, y empezamos a ver mucho, mucho cambio en su movilidad, en su actitud y hasta en su cara cambió. Nos dimos cuenta que empezó a modificar bastante. Toda su vida había comido croquetas. ajá, Hicimos ajá, cambio y vimos una mejoría. Empezamos con acupuntura, herbolaria y después, como te digo, homeopatía. Y empezó ajá. a quitársele años, literal. ¿En Empezamos, oye, ¿sabes serio? qué? Así estaba hace 3 meses. Ah, pues sí, empezó a correr. Oye, así empezó hace como 6 meses. Entonces, ¿sabes qué? Así estaba como hace un año. Cuando decíamos, no, esta no nos va a durar, esta chamaca ya no nos va a durar más de 15, nos duró 20. Ujú. Entonces, la verdad es que fue bastante buena su vida haciendo pequeñas modificaciones. Tampoco te creas que hicimos grandes cambios, nada más con estar observando lo que veíamos, poniendo atención a lo que veíamos, era lo que quiero decir. Claro. Eh, Fue lo más importante. Entonces, tomando en cuenta eso, claro, no una chihuahua, pero tomando en cuenta Ajá. eso, eh, definitivamente sí podemos ayudarlos, pero es cuanto antes. No esperen a que, bueno, es que ya dejó de caminar. ¿Cuándo? No, pues tiene 6 meses. Híjole, va a ser más complicado. Ok. Empezamos a tratar un paciente que hoy sabes que lo empecé a ver raro, como que le falta fuerza, o está sentado, está parado y como que se quiere sentar un poquito, Ok. o se sienta con las patas para un lado, Ujú, o se ujú. sienta con las patas hacia adelante. Eso no es normal. Nada más que nos acostumbramos a que sea normal y decimos, pues así es, y así siempre es mi perro. No, Ok. puede tener una contractura, por ejemplo, sentados para un lado, las Ujú, patas para un ujú. lado y siempre para un lado, puede ser contracturado de la parte interna y muy laxo de la parte externa. Entonces hay que cambiar esa mecánica, empezar a hacer ejercicios para que se empiece a Claro, porque cuadrar. si no va a descompensarse de un lado y va a tener problemas eventualmente, Así es. ¿no? Entonces, la observación, cómo caminan, por ejemplo, Ok. yo tiendo mucho a pedirle a los propietarios que caminen a mis pacientes de un lado a otro, los troten, para ver cómo es el movimiento, si es parejito, si una patita la deja, o si las patitas de adelante son más rápidas que las de atrás, o al revés, si las de adelante son más lentas que las de atrás. Ok. Empezamos a ver cómo es el movimiento para darnos una idea, y no todo es problema neurológico Ok. porque también, o no todo es problema de huesos, por ejemplo, como doctores, Ajá. usualmente es artritis, y es artritis, pero curiosamente tratar músculo es más difícil y no funcionan también con los analgésicos. Funcionan mejor con terapia física, calorcito, a lo mejor luz calientita, cosas que estimulen al músculo la circulación y Ajá. mejorar la alimentación, por supuesto, pero sí es muy importante tratar de diferenciar y no todo tiene que ser hueso, puede ser músculo. Ok. No todos los dolores en el cuello son cervicales, son vértebras cervicales. Muchos pacientes me han tocado que Ok. llegan con problemas, es que tiene un problemón cervical, lo toco y digo, no, es el músculo y unas 2 semanas después, una semana después, andan como si nada.
Claro, hay que tener cuidado. Y bueno, en mi clínica, así a mí me ha Ajá. pasado, los Beagles. Híjole, ¿cómo les pasa las contracturas musculares en el cuello? Y cómo lo manifiestan. No se andan con cuentos, ellos gritan como si realmente los hubieran atropellado. Les duele el cuello y es un escándalo y todo el mundo se pone muy nervioso por eso. Pero Sí, aparte de estar bien es escuchando a un cierto, Beagle gritar, o sea, sí, no lo soporta. no lo soporta nadie, claro. Entonces, y como generalmente son perritos que se hacen a querer mucho en la familia, están Claro, muy ajá. allegados, particularmente esa raza, como que la gente sufre mucho. Y hacemos un estudio más exhaustivo y muchas veces no es problema de discos intervertebrales, puede ser músculos que se contracturan. Los Scotch Terrier tienen de hecho una enfermedad que le llaman Scotty cramps, Ok. que se contracturan y están todos duros y no se pueden mover y andan caminando como robotitos. Ujú, Pero ujú. ese es ya un problema de la raza, Ok, digámoslo. ok. Pero, y así conforme vas viendo casos, como que ya Ajá. vas, a lo mejor no debo decir esa palabra, pero ya vas encasillando. Cierto Ujú. tipo de razas sufren de más de este tipo de cosas y funciona mejor así, funciona mejor asá. Por ejemplo, los schnauzer, también nos Ajá. pasa mucho que empiezan a tener dolores en los miembros posteriores, se empiezan a hacer así como enconchaditos, digámoslo de esa manera, Sí, 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 sí. eh, y les tienden también en ocasiones mucho demencia senil. Entonces empieza a verse como que muy parejito el patrón. Ya no se mueven igual, empiezan a no hacer mucho caso, empiezan a caminar en círculos, se entrampan en las paredes o en las esquinas, eh, jadean toda la noche o caminan toda la noche. Entonces empiezan a cambiar sus patrones. Y eso también se puede ayudar con la terapia física, que lo llaman Ok. neurorehabilitación, a partir de ejercicios, Ajá. estimular también la circulación y estimular la conexión, digámoslo, conexión nerviosa Ok. en las neuronas, también alimento, acupuntura, herbolaria, ciertas vitaminas. Entonces U- empezamos a expandir el tratamiento. Una pregunta muy básica, José Luis, nada más. Y a lo mejor es muy boba, pero bueno, Ajá. yo no me la sé. A la hora que ya no nos movemos, y porque ya has mencionado 2, 3 veces la irrigación, y creo que Ujú. por allá hay algo importante que no todos conocemos o que no todos sabemos, pero entre menos se mueve el músculo, hay menos irrigación. Sí, sí, definitivamente sí. Por ejemplo, Por eso recomiendas que no estén tan en jaula o tan pasivos por así mucho es, tiempo, ¿correcto? Y por eso así es. recomiendas que si ya no se puede levantar, que no esperemos mucho tiempo a que dure 2 meses sin que se pueda levantar. ¿Se, Así se es. atrofia el músculo? Se atrofia, sí, definitivamente se pierden las células, las fibras musculares tipo 2, por Ok. ejemplo, Ujú, ya no se ujú, ujú. movieron, no hay presión sobre el hueso, hay una osteoporosis. ¿Y afecta Entonces, también la parte nerviosa? sí, porque Las como extremidades, entonces se puede mover menos. O se sea, puede entre menos mover se menos, mueva, menos se va a mover. menos se va a mover, así es. Las Wow. terminaciones nerviosas que van por los músculos, a los articulaciones, tendones, también se van perdiendo. Ok. Entonces, es súper importante mantener la circulación sanguínea. De hecho, gran parte, si tamizamos mucho la medicina tradicional china, Ujú. mucho se basa en la circulación. Ok. Mantener circulación constante o quitar circulación a ciertas áreas. Ok. Por eso Ok. dicen, no pongas agujas, si no conoces muy bien el rollo de la filosofía y fisiología china, Ajá. no pongas muchas agujas o no estimules mucho las agujas si no conoces cómo van a funcionar. Entonces, mejor es ponerle la aguja y dejar que el cuerpo decida lo que quiere hacer. Ok. O agujas muy cerca de un tumor, porque van a estimular la circulación y pueden hacer que crezca con más facilidad. Ok. Entonces, Ok. eso es súper importante que un paciente mantenga la circulación constante Ok. y mucho de eso se logra principalmente, por ejemplo, calor, lo he mencionado Ujú. varias veces, Sí, sí, como sí. el calor es súper importante para estimular la circulación al área particular que vamos a empezar a trabajar. Digamos que le vamos a mandar el mensaje al cerebro de que por aquí vamos a empezar, ¿no? Ok. Casi no se utiliza, bueno, al menos yo casi no utilizo el frío en mis pacientes, a reserva de que anduvieron caminando y se golpearon, podemos utilizar calor. Para Pero, desinflamar. perdón, para desinflamar el frío, perdón, no el calor, el Ya. frío, Ujú. Sí, para sí. desinflamar, disminuir la cantidad.
cerrar los vasos sanguíneos y que no llegue tanta circulación. Porque cuando está inflamado, ¿no fluye la sangre o sí? Fluye más la sangre. Fluye más. Cuando nos golpeamos, se abren los vasos sanguíneos, sufre el cambio, llega más la sangre para estimular la cicatrización. Ya, Pero también hay inflamación. claro. Si lo ves en la medicina china, cuando nos golpeamos, primero sentimos adormecimiento, es falta de circulación de chi, Ok, no hay, ok. no hay energía, y como la sangre transporta el chi y el chi genera sangre, digámoslo así, Ajá, ajá. entonces el siguiente paso es se estanca la sangre, se queda ahí y se inflama. Esa es la patología más o menos que ve en la medicina Ya, china. Por eso, empezar a poner frito funciona, pero claro. mucho tiempo que se quede la sangre ahí causa problemas. Ya, Entonces necesitamos abrir los vasos sanguíneos para que empiece a fluir, digámoslo, claro. Ya, ya, de ya. esa manera, como una manguera que le hacemos un nudo. Ujú, ujú. Sí, Si claro. tocas la manguera del otro lado está bien dura, pero de acá ya está toda aguada. Hay que quitar el nudo para que fluya como debe de fluir. Ya, perfecto. Entonces, es muy importante la, gran, y como tú dices, yo insisto mucho Ajá. en la circulación sanguínea Ok, porque es básico para los tratamientos. ok, Si no hay ok. circulación, es muy complicado. Por ejemplo, un perrito que hace mucho ejercicio, se hacen nudos musculares y luego se empieza a achicar el músculo y ya no les llega sangre. Es, digamos, una sangre congelada. Ok. Hacer estiramientos, empieza a dar de sí, hay más circulación y ya no es una carne congelada, ya Ok. comienza a haber circulación. Es más fácil cicatrizar un músculo que tiene cierta cantidad de elasticidad y cierta cantidad de sangre, o sea, nutrientes, Ajá, todo ajá. lo que necesita el músculo Ya. para que se mantenga sano. Ok. Oye, José Luis, y ya una última pregunta antes de despedirnos, pero Claro. para la gente que tiene perritos que ya empiezan a ser senior, que ya van después de la segunda mitad de su vida, y Ajá. empezamos a ver deficiencia en movilidad. Ya no puede saltar a la cama, ya Ujú. veo que de repente batalla un poquito para levantarse, veo que no corre igual o de repente empieza a hacer cosas que yo antes no veía. ¿Qué nos recomiendas para esa gente? Porque, digo, yo sé que los médicos tienden a ser más cautelosos en ese sentido y yo, como no soy médico, me puedo permitir esa libertad de decir, en cuanto lo veas, es fisioterapia. Ujú. Digo, pero bueno, yo no estoy en esa parte médica, pero sí considero importante porque nos dices, el dolor no es normal, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, y porque tenemos el paradigma que a los 10 años un perro ya es viejo, y Ujú. eso es una total mentira. Entonces, nada más, ¿qué nos recomiendas para los perritos que ya van entrando en esas etapas y que vemos que tienen menos movilidad? Bueno, primeramente ver por qué está teniendo menos movilidad. Ujú. Probablemente hacer estudios, radiografías, a lo mejor exámenes de sangre para saber por dónde va la situación. Ajá, Si es una cuestión de artritis, por ejemplo, comenzar a dar un tratamiento específico para artritis. Pueden ser medicamentos, puede ser, bueno, analgésicos en este caso, el que se considere prudente, ajá, eh, pero definitivamente pueden empezar a poner calorcito, cierto tipo de ejercicios. eh, eh, mm, Ejercicios, es súper importante el ejercicio, por ejemplo, para estimular la circulación y ambas tipos de fibras nerviosas, caminata. ok, Caminata para estimular las fibras tipo 1 que platicábamos, con 5 minutos de nado es suficiente para estimularlos, o 20 minutos caminando. ok. Sin embargo, puede ser que nuestros pacientes ya estén muy viejito o nunca caminó Ujú. y no lo vamos a poner a caminar 20 minutos de golpe y porrazo. Podemos empezar 5 minutos, descanso, 5 minutos. O si nos dicen, oye, es que mi perrito camina 5 minutos y ya, o sea, como que ya no le importa. Él ya se pone a hacer otras cosas. No, la cosa es que sean 5 minutos caminando, pero constante. Si va a Claro, salir a hacer pipí, que primero haga pipí y ahora sí, a caminar. Pueden hacer 5 minutos premios de ajá, descanso y 5 minutos de regreso a ok, casa, para que lo vean como que, bueno, yo camino por el premio, pero al momento de regresar a la casa ya no hay premios. Ya regresamos a casa y ahora sí a descansar. Súper importante, por ejemplo, cuando comiencen a hacer
ejercicio y nunca lo han hecho antes, por Ajá. ejemplo, en el caso que me comentas de que pues mi perrito ya lo empiezo a ver que no se mueve, voy a ponerlo a caminar. Tómenlo con calma, por ejemplo. Pongan su mano atrás de los coditos y Ajá. sientan el corazón. Acostúmbrense cómo se siente del lado izquierdo de nuestra mascota, cómo se siente el corazón y empezar a caminar. Se va a empezar a sentir el corazón más acelerado y es lo mismo que si nos tomamos el pulso. Ok. Pero bueno, toquen el corazón y nos vamos dando cuenta cómo va. Está jadeando mucho, el clásico jadeo, jadeo, moviéndose hacia un lado a otro. Está jadeando para sacar calor y mueve la cara para no meter otra vez el calor una vez más. Wow. Entonces, las orejas, salen muy contentos, las orejas hacia adelante, todo es felicidad. Se empieza a cansar, jadea, las orejas no se hacen hacia atrás, se hacen hacia abajo. Y empiezan a pelar los ojitos, ya se está cansando, tocan el corazón, que a ver cómo va, ya se está acelerando, bajen el ritmo. Pero si ya se nos está pasando, las orejas se van para atrás y hacia los lados. Y nos ven con una cara de pánico, de que ya no puedo, sigo por ti. Sí, sí, sí. Pero al momento de regresar a la casa, si se duermen y se levantan peor de como estaban, se nos pasó. Den un paso atrás y déjenlo descansar. Sin embargo, si llegan a casa, se duermen y al día siguiente andan como avión otra vez, a lo mejor fue una buena cantidad. Pueden cambiar el tipo de ejercicio ese día Ok. o irlos alternando como las personas que hacen pesas. Un día Ujú. hacen bíceps, al día siguiente hacen espalda y así nos vamos. No se tienen que cansar tampoco las fibras nerviosas, Ok. musculares, perdóname. Ok. Entonces, pero sí es buena idea estarlo observando, que tanto jadea, toca en el corazón para ver cómo se está comportando, el agotamiento, cómo va, cómo se está Ok. comportando nuestro Ok. Ok. paciente. Súper. Mira, la verdad, José Luis, es que 5 años de vida para tu chihuahua después de los 15, o sea, es más de 25% de su vida. Entonces, Mm, yo quiero cerrar esto compartiéndole a la gente. Uno, porque yo soy un convencido que la fisioterapia funciona porque he tenido muchos accidentes y pues después de eso te toca, ¿no? Eh, pero funciona. Y en los claro. perritos viejitos, muchas veces yo desafortunadamente veo que la gente decimos, bueno, pues ya está viejito, bueno, pues no hay nada que hacer. Y yo aquí le digo a la gente que nos está escuchando, no, sí hay mucho que hacer. Y yo sí les voy a hacer el comercial y voy a decir que vayan con José Luis, porque puede ser una alternativa que le va a cambiar la vida a tu perro. La verdad es que Mm, a todos nos toca y nos da dolor ver que nuestro perro no se mueve igual, nos da dolor ver que batalle para levantarse o para acostarse, sobre todo porque muchas veces no nos lo expresan. Entonces, yo sí les quiero decir que la fisioterapia funciona, que es importante y que en cualquier duda que tengan, por favor, llévenlos con José Luis, llévenlos con Rosy, les pueden dar una visión bastante holística del bienestar del perrito y te pueden dar soluciones aparte bastante prácticas. así es. José Luis, algo, bueno, ya para despedirte, recuerda a la gente dónde te pueden encontrar en redes sociales y cualquier cosa que le quieras decir a la gente ya para despedirnos. Bueno, muchas gracias. Sí, las redes sociales es en Natural Vets de México. El ¿Sí? teléfono, si me lo permites, es el 81 19 Uh-huh. 33 55 88. Y ahí estamos para servirlos. Y si yo quieres ir 81 a 19 och- 33 55 88. 55 88. Muy bien. Así es. Y pues bueno, básicamente lo más importante que yo podría enfatizar con esta charla que tuvimos es si no debemos de acostumbrarnos al dolor y sobre Ok. todo lo que dijiste es súper importante, no porque nuestro paciente llegue a 8 años, ya es un anciano. Tiene mucho tiempo de vida. Eh, Tengo, por ejemplo, un paciente de perro Terranova, que es un raza gigante, tiene 12, Uh-huh. 13 años, y ahí está, con sus problemillas si tú quieres. Probablemente no es el mismo problema de un chihuahueño, pero definitivamente es súper importante estar escuchando y no acostumbrarnos a que más de 8 años ya es un anciano mi mascota, no tiene que ser así. Claro. José Ujú. Luis, muchísimas gracias. Te agradezco el tiempo, la disponibilidad y te agradezco que nos compartas todo este conocimiento. La gente que realmente, pues vemos a los perros como un miembro más de nuestra familia,
nos da esto herramientas para poder tomar decisiones más informadas cuando los veamos en esta situación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Creo que esta práctica fue muy interesante y es muy enriquecedora para todos porque indefectiblemente nuestros perros van a ser perros adultos senior, entonces todos para allá van. Claro. Muchas gracias a todos por escucharnos. José Luis, muchas gracias otra Muchas vez. gracias. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Les recuerdo que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, en mod.mx. Y si tienen alguna pregunta para José Luis o si tienen alguna recomendación para nosotros de algún tema o alguna pregunta, háganosla saber aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de Mod. Dragón Verde.